Hola amigos de YouTube, para los que me han preguntado de cómo postularse para trabajar en los Estados Unidos, en el contenido de este video les voy a explicar una de las maneras, porque lo primero que tienen que hacer es solucionar su situación migratoria. Así que vamos al video. Es importante tener en cuenta que ninguna empresa en Estados Unidos lo va a contratar sin usted tener documentos o su situación migratoria solucionada. ¿Por qué? Porque las empresas se ven expuestas a multas o incluso a cierres de su establecimiento si llegan a detectar personas indocumentadas dentro de su nómina, dentro de su trabajo, dentro de su empresa. Así que la primera recomendación es solucionar su situación migratoria para que usted no esté de pronto viéndose en necesidades o viéndose con problemas dentro del país de Estados Unidos. Existen muchas maneras de solucionar su situación migratoria. Hoy yo les voy a contar la de casos que son muy frecuentes, y es cuando una persona cuenta con visa de turista, ¿sí? En otro video, no sé, lo voy a poner por acá o por acá, les voy a poner otro video, les voy a registrar otro video en donde la persona no tiene visa y tomó la decisión de pasar o entrar a los Estados Unidos por frontera. Eso es lo que comúnmente se llaman los mojados, porque tuvieron que pasar por un río o por un desierto y cruzaron por frontera y ya están dentro de los Estados Unidos y necesitan solucionar su situación migratoria. Eso lo vamos a ver en otro video. El caso que vamos a ver hoy es cuando usted tenga su visa de turista, toma la decisión, coge un avión y llega a los Estados Unidos de una forma legal. ¿Por qué legal? Porque usted tiene una visa de turista y ya está tocando suelo norteamericano, ¿sí? Ya tocó usted suelo norteamericano, toma la decisión de quedarse, y para eso lo que tiene que hacer es solicitar un asilo, que para este caso se llamaría asilo administrativo. Se llama asilo administrativo porque usted entró al país con visa de turista y busca un refugio, busca un amparo, busca una protección en el país de Estados Unidos y se debe hacer una solicitud de asilo. Esa es una manera para usted poder, por llamarlo así, legalizar su estadía dentro de los Estados Unidos. Para usted hacer la solicitud de asilo, ¿sí?, llegando con visa de turista, ¿sí?, tiene que cumplir 3 requisitos. El primero, estar presente en Estados Unidos. Si usted está viendo este video y no está en Estados Unidos, pero sabe de alguien, de un familiar que se fue para Estados Unidos, se fue con su visa o se fue por frontera y necesita de pronto una asesoría legal, puede compartirle este video. Yo voy a dejar en la descripción de este video un número de WhatsApp en donde ustedes se pueden contactar y les pueden dar asesoría legal. Pero vamos con los requisitos. Primero, estar presente en Estados Unidos. Ahora, si usted no está presente en Estados Unidos, sino está imaginándose de que va a viajar, no haga el trámite de solicitud de asilo. Por eso el primer requisito es estar presente en los Estados Unidos. Segundo, presentar la solicitud de asilo. Esa presentación o esa solicitud se debe hacer dentro de un año a partir de la última entrada a los Estados Unidos. Es un año. Se puede hacer después del año, pero es un poco más complicado para que su asilo salga exitoso. Tercer requisito, demostrar con soportes un temor de persecución en su país. Recuerden que la figura de asilo es buscar protección en ese país. Entonces, el tercer requisito es demostrar un soporte de temor de persecución en su país. Un temor de persecución que puede ser por raza, por religión, por pertenecer a algún grupo social o una persecución política. Ahora bien, las recomendaciones que yo les voy a dar para que ustedes puedan tener un asilo exitoso. Dentro de las recomendaciones que yo les doy son las siguientes. Como usted tiene que hacer una presentación de solicitud de asilo, esa presentación se hace por medio de un formulario
y lo hace ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Con mucha razón, usted va a necesitar una asesoría legal, porque por más que usted lo quiera hacer, solo es muy complicado. Por eso, ustedes pueden acudir a una empresa, un bufete de abogados, que se llama Servifrontera. Hay muchísimos bufetes de abogados en Estados Unidos. Yo les recomiendo Servifrontera. Pueden entrar a la página web de Servifrontera. Ahí van a poder diligenciar un formato, un formulario que de acuerdo al contexto y a la realidad de cada persona lo van orientando para ver cómo pueden sacar un asilo exitoso, ¿sí? También cuando ustedes vayan a la página de Servifrontera, pueden ustedes decir que va por medio del canal de Javi Sáez o con este código para que les salgan con descuentos especiales esas asesorías legales, ¿sí? Entonces, vea, les voy a dejar un número de WhatsApp en la descripción de este video, ¿sí? Ahí ustedes pueden dejar unos datos, tienen que estar en Estados Unidos. Tienen que estar en Estados Unidos. Si no están en Estados Unidos, no soliciten ni tampoco escriban en el WhatsApp porque van a hacer perder de pronto la oportunidad de alguien que sí está necesitando la asesoría legal estando en Estados Unidos buscando esa ayuda. ¿Listo? Lo otro es, visitan la página directamente de Servifrontera y cuando diligencien el formulario o cuando ya estén listos para usted hacer la asesoría legal, dan este código, yo también lo voy a dejar en la descripción del video para que le hagan un descuento que realmente es necesario, porque cuando uno está ya en otro país, la situación es muy distinta a como uno se la cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces, como usted tiene que hacer una solicitud en Servifrontera o si ustedes se comunican, escriben, mejor dicho, en la asesoría legal que ustedes van a recibir, les van a ayudar a diligenciar el formulario y les van a ayudar a soportar, porque allí los van a escuchar y los van a orientar de cómo presentar esa entrevista ante el oficial de asilo, ¿sí? Por eso es que es tan importante tener una asesoría legal. Por eso es que lo primero que tienen que hacer para solucionar su situación migratoria es tener el respaldo o la orientación de un abogado de inmigración, ¿sí? Entonces ya ustedes, con la ayuda del abogado, diligencian el formulario, hacen la solicitud de asilo, ese abogado lo orienta hacia cómo demostrar este temor de persecución, que usted realmente necesita una protección del país de los Estados Unidos y así poder lograr tener un asilo exitoso, ¿sí? El asilo exitoso se materializa cuando el oficial de asilo le dice que el asilo fue aprobado y ya cuando el oficial de asilo le da la aprobación, automáticamente esta empresa de abogados le ayuda a tener su permiso de trabajo y el social, que son los documentos principales que usted debe presentar en el momento de usted postularse a una oferta de trabajo. Si le gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir esta información. No olviden ver el video en donde explico cuando una persona pasa por frontera. Chao, chao.